ampliar también algunos contenidos de la lección 1 del máster online en argumentación jurídica. En primer lugar, tenemos que entender a qué nos referimos cuando decimos argumentación, argumentar y argumento. Argumentar es dar razones, explicitar razones a favor de una tesis. Esas razones, cuando se comparten a otro, cuando se dirigen a otro, cuando se expresan para otro, para algún interlocutor concreto o para un auditorio indefinido, esas razones se llaman argumentos. Yo puedo tener mis razones personales, mis móviles, mis motivos, que yo tal vez en mi fuero interno analizo, para hacer una determinada cosa. Por ejemplo, viajar en mis próximas vacaciones a la playa. Esas serán mis razones, y mis razones pueden ser que me gusta mucho la playa, que me gusta el clima de la orilla del mar, que me encanta hacer castillos de arena, o que espero ver cuerpos bien hermosos paseando en la playa a la orilla del agua. Esas son mis razones, son razones de conciencia o son razones en mi fuero interno. Ahora bien, si yo le cuento a alguien que voy a ir a la playa en mis próximas vacaciones y quiero convencer a esa persona de que es una buena decisión, de que no es una decisión absurda, arbitraria o determinada por móviles oscuros o inconfesables, o si yo quiero tal vez alejar alguna sospecha de un motivo indigno o poco defendible para esa decisión mía, entonces yo doy razones a esas personas a las que quiero convencer, a esos interlocutores o a ese auditorio. Un auditorio, al fin y al cabo, es un conjunto de interlocutores, un conjunto de destinatarios de mis argumentos, de mis proferencias, de mis comunicaciones. Y ese auditorio, como he dicho, puede constar de personas concretas, yo explico, doy esas razones a mis hijos, por ejemplo, o puede ser un auditorio indeterminado. Yo dejo en una carta, en un artículo de periódico, en un vídeo, grabadas esas razones mías para que quien quiera que de esa manera me lea o me escuche, contemple mis argumentos, pues a ser posible se convenza de que son adecuados, de que son válidos, de que se pueden compartir. Ahora imaginemos que yo argumento ante mis interlocutores en pro de mi decisión de ir a la playa en mis propias vacaciones. ¿Le daré todas mis razones personales? Pues, tal vez sí, tal vez no. Es posible que yo alguna de las razones que a mí me determinaron o me movieron las oculte. Por ejemplo, no diré que uno de los motivos para ir a la playa consiste en que me gusta ver los cuerpos hermosos ligeros de ropa. Sí contaré tal vez otras razones que son mías, las convertiré en argumentos, diciendo que me encanta el buen clima. Y puede también que en aras de convencer a mis interlocutores, añada argumentos que propiamente no se corresponden con las razones que a mí me inclinaron a tomar esa decisión, pero sé que pueden ser efectivos, pueden hacer mella ante mi interlocutor, ayudándolo a convencerse de lo acertado de esa decisión mía. Y entonces diré, por ejemplo, que el agua del mar es sana
para la piel o para algunas enfermedades de la piel, o que en los lugares de costa se come pescado muy rico y que además el pescado es un alimento saludable. En fin, sea como sea, lo que debe quedar bien claro desde el principio es que un argumento es una razón dirigida a algún tipo de interlocutor para defender una tesis, para defender algo que enuncia o decide, algo que presenta como verdadero o como auténtico o como defendible el que argumenta. Así pues, argumentar es dar razones, y una teoría de la argumentación será siempre una teoría que analice todo lo que va implicado en el argumentar, así entendido. ¿Qué tipos de argumentos caben? ¿Qué tipos de argumentaciones son posibles? ¿Cómo se construye una buena argumentación? ¿Cómo se logra el éxito en la argumentación? ¿O cuándo es más o menos racional o razonable una argumentación, etcétera? Y es obvio que argumentamos tanto en nuestra vida ordinaria como en determinados desempeños profesionales. Argumentamos en casa, argumentamos ante nuestros amigos, ante nuestras parejas, ante nuestros familiares, ante nuestros hijos, ante nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y también argumenta el médico ante sus pacientes o ante sus colegas, o argumenta el abogado ante su cliente o en una audiencia o en un juicio, etc. En estos dos últimos casos, los esquemas básicos del argumentar son los mismos, y lo que cambiará será que habrá más elementos técnicos, más argumentos especiales, y que en ese argumentar por lo común se empleará también una terminología específica, una terminología más técnica, una terminología en parte más profesional. Pues bien, repito, argumentar es dar a otros razones en pro de lo que uno ha afirmado, de la aseveración que uno ha mantenido, o en pro de algún tipo de decisión o resolución que uno ha tomado o que uno defiende como acertada, considerando, por tanto, que es la que el otro, el interlocutor, debe tomar, debe adoptar. ¿Sobre qué cosas se argumenta? Argumentamos básicamente sobre tres cosas. Sobre hechos, sobre elementos empíricos, sobre cosas del mundo, sobre lo que hay ahí afuera. Si yo digo que en este momento en que estoy hablando son las 3 de la tarde, o si digo que en esta ciudad desde la que hablo en este instante hace sol, o si digo que estamos en el año 2020, estoy sosteniendo tesis, pronunciando enunciados referidos a cosas que son externas a mis preferencias o que no dependen del modo de ser o de la voluntad de mis interlocutores. Cuando yo digo que Madrid es la capital de España, afirmo algo que tiene carácter de hecho, aunque sea un hecho de esos que llamamos institucionales, aunque sea un hecho institucional, pero no cabe que alguien me pregunte, que alguien me pida que argumente por qué a mí me parece bien o por qué yo decido o no decido que Madrid sea la capital de España. Eso es un hecho exterior a mí, eso es un hecho del mundo, es un hecho externo
y igual que lo es el que ahora aquí esté haciendo sol, o el que ahora aquí sea o no sean las 3 de la tarde. Así que argumentamos sobre hechos y estados de cosas del mundo, argumentamos también sobre cuestiones relativas a nuestro ánimo y nuestra emotividad, a nuestra subjetividad, como cuando yo defiendo la tesis, cuando yo mantengo que estoy triste y tal vez mi interlocutor me pone una cara extraña y yo me veo inclinado u obligado a justificar lo cierto, lo sincero de ese enunciado acerca de algo que dentro de mí ocurre, por ejemplo, esa sensación de tristeza, y entonces tendré que emplear determinados argumentos a fin de que se crea la verdad de eso que respecto de mí, de un dato no puramente empírico o comprobable por los sentidos, he afirmado. Y también mantenemos tesis, decimos cosas acerca de normas y calificaciones normativas. Si decimos, por ejemplo, que X es injusto o que Z es inmoral, estamos pronunciando enunciados cuyo contenido también puede ser puesto en duda por algún interlocutor, o que nos podamos ver obligados o inclinados a justificar, y respecto de esos enunciados, de esas tesis que son normativas, tendremos que dar también los correspondientes argumentos. Refirámonos en primer lugar a la argumentación sobre hechos del mundo, sobre hechos externos y empíricos, como cuando yo digo que Juan ha muerto, o cuando yo digo que la causa de la muerte de Juan fue una bala que entró en su cuerpo y le atravesó su corazón. Mantenemos tesis referidas a hechos, y cuando defendemos una tesis fáctica o empírica de ese tipo referida a hechos, pues pretendemos con los argumentos que sostienen esa tesis que nuestro interlocutor esté de acuerdo en la verdad de nuestro aserto, en la verdad de nuestra aseveración, en la verdad de que ahora son las 3 de la tarde, o de que ahora yo estoy en España, o de que ayer ha llovido en esta ciudad, o de que Juan está muerto, o de que Juan murió de resultas de que una bala atravesó su corazón. Cuando argumentamos sobre hechos, por tanto, lo que pretendemos es que se crea, el interlocutor acepte, repito, la verdad, el carácter verdadero de eso que sobre los hechos, de eso que sobre algún elemento o aspecto del mundo sostenemos. Al referirnos a hechos, podemos sostener, por ejemplo, y esta no es una enumeración exhaustiva, podemos sostener tesis de tipo demostrativo o tesis de tipo causal. Cuando yo digo que Juan está muerto, afirmo algo que tiene que ver con un puro hecho exterior y que se supone que ha de ser comprobable de alguna manera.
mis argumentos responderán, si alguien me cuestiona mi afirmación sobre ese hecho, como que Juan está muerto, si alguien cuestiona mi afirmación o me pregunta por qué lo sé, tendré que dar argumentos en pro de la verdad de ese hecho. En cambio, cuando formulamos argumentos causales, no solo hay que mostrar que un hecho en sí es verdadero, sino que es verdadera también la relación causal que se afirma entre ese hecho y algún otro elemento fáctico. Si yo digo que Juan murió de resultas de que una bala lo hirió en el corazón, no estoy diciendo meramente que Juan ha muerto, sino que estoy proponiendo una causa de la muerte de Juan. Luego estoy diciendo dos cosas, que Juan está muerto y cuál es la causa productora de esa muerte. Y entonces, los argumentos que daré en pro de esa tesis causal ya no serán argumentos puramente demostrativos o sencillamente indicativos, como que, míralo, tú mismo lo puedes ver que está muerto, o aquí está el certificado del forense que dice que Juan está muerto, sino que, como digo, estaré indicando algo más, una relación entre ese hecho, Juan está muerto, y otro hecho que yo estaré proponiendo como causa de la que la muerte de Juan será efecto. Ese otro hecho es que una bala atravesó su corazón y esa causa, ese hecho causal, tuvo como consecuencia o efecto empírico la muerte de Juan. Bien, de todas estas cosas tocará hablar en otros momentos, pero no se nos escapa que tienen gran importancia en la práctica jurídica, porque en la práctica jurídica muy a menudo se debate sobre hechos. Se debate sobre si un hecho ocurrió o no ocurrió, sobre qué lo causó o no, y en su caso, qué efectos produjo ese hecho a su vez. Un asunto es si Juan murió o no murió, otro tema es qué causó la muerte de Juan, y una cuestión diferente es qué efectos a su vez puede producir la muerte de Juan en el mundo o en alguien o alguna cuestión que importe. En la práctica jurídica mantenemos tesis referidas a hechos y argumentamos sobre hechos en razonamientos que tienen carácter probatorio. Por tanto, usamos también argumentos probatorios. En la práctica del derecho importa, es esencial, establecer hechos, porque esa práctica consiste en calificar hechos, en calificarlos como jurídicos o antijurídicos, en calificarlos como válidos o inválidos, como productores o no productores, como aptos o no aptos para producir un determinado efecto jurídico. Calificamos hechos en derecho todo el rato, estableciendo en qué consisten esos hechos y en qué son verdaderos o no, a fin de ver si encajan o no encajan, si son o no subsumibles en el supuesto de hecho de la norma o del conjunto de normas que puedan venir al caso. Fijémonos, aunque no sea de este momento, fijémonos en lo siguiente, fijémonos en cómo funciona un razonamiento probatorio, de esos que de continuo en la práctica jurídica y procesal
se hacen. Cuando un operador jurídico, pensemos prototípicamente en el juez, sostiene que ha quedado probado el hecho H, llega a una conclusión, que podemos llamar conclusión probatoria, de resultas de un razonamiento, ese razonamiento que conduce, que desemboca en esa conclusión, de resultas de un razonamiento en el que se han tomado en cuenta determinadas razones o determinados argumentos. Y esas razones o argumentos que sustentan, que sostienen esa tesis final, esa conclusión probatoria del tipo se declara probado que el acusado mató a la víctima, esos argumentos probatorios, esas razones probatorias que sostienen esa conclusión probatoria, provienen a su vez de lo que podemos denominar hechos probatorios. ¿Por qué ha concluido ese juez que el acusado en verdad mató a la víctima? Porque ha trabajado, se han presentado dos hechos probatorios. Que, por ejemplo, ¿verdad?, que la bala que mató a la víctima fue disparada con la pistola de la que es propietario el acusado, y dos, segundo hecho probatorio, que un testigo declaró que vio al acusado, más o menos a la hora de la muerte, salir del lugar donde se había cometido el crimen. De esos que podemos llamar dos hechos brutos, se convierten en argumentos a favor o en contra, suficientes o no suficientes, para sustentar esa tesis de que queda probado, se da por verdadero que el acusado en este proceso mató a la víctima. Por consiguiente, vemos que en el razonamiento probatorio en derecho se habla sobre hechos, se argumenta sobre hechos con el propósito de que se crea la verdad de una determinada tesis. La defensa sostiene respecto de cierto hecho que en verdad no ocurrió o que en verdad no ha quedado suficientemente probado, es probable que la acusación respecto de ese mismo hecho mantenga la tesis opuesta, y el juez acabará teniendo que decidir si ha quedado probado o no ha quedado probado, según el estándar de prueba que en esa rama del derecho se maneje. El juez tendrá que decir si ha quedado suficientemente probado o no, a efectos de declarar ese hecho probado, y tendrá que argumentarlo a su vez, buscando que esa decisión suya, esa tesis suya, probado H, sea considerada razonable, sea aceptada por quienes quiera que puedan funcionar como auditorio de esa tesis. Pues bien, digo que hay argumentos sobre hechos, argumentos demostrativos, argumentos causales, argumentos consecuencialistas, y que ese tipo de argumentos son los que se emplean para mantener, para defender la verdad o la falsedad de tesis que afirman que determinado hecho se dio o que determinado hecho es la causa de otro hecho, que por tanto es efecto de ese hecho causal. Ese tipo de argumentación, vuelvo a decir, esa argumentación sobre hechos, es extraordinariamente importante en la práctica del derecho. También argumentamos a veces para sostener tesis
que no se refieren al mundo externo, a cosas que materialmente, empíricamente pasan fuera de mí o en lo que no depende de mi conciencia o de mis estados mentales, sino que argumentamos, digo, para defender tesis referidas a mi subjetividad, a lo que sí se relaciona con esos estados mentales míos. Nos cuenta Jürgen Habermas, autor de enorme relevancia en lo que tiene que ver con los fundamentos filosóficos de la teoría de la argumentación, nos cuenta Jürgen Habermas que así como cuando argumentamos sobre el mundo de allá afuera, la pretensión que elevamos es una pretensión de verdad, que se crea que es objetivamente verdadero, eso que digo sobre algo que es exterior a mi decisión o a mi emotividad, que por tanto cuando hablamos del mundo de afuera, dice Habermas, se eleva o se mantiene al argumentar una pretensión de verdad, y que cuando argumentamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra subjetividad, la pretensión es de veracidad. Yo quiero, si ahora le digo a alguien que me importa, yo le digo que estoy triste, y si esa persona duda o si yo quiero genuinamente convencerla de mi tristeza, le daré algunos argumentos que para ella sirvan como razones para creer que ese es realmente mi estado de ánimo, el de tristeza. Y le diré que estoy triste porque he perdido a un buen amigo, que estoy triste por la situación del mundo en este momento, que estoy triste porque he tenido un fracaso sentimental, que estoy triste porque me he quedado sin trabajo, etc. Estoy dándole argumentos para que crea que yo tengo ese sentimiento o sensación subjetiva de tristeza. Y naturalmente, como siempre ocurre al argumentar, tendrá que haber alguna conexión establecida entre el contenido del argumento y el contenido de la tesis. Si la tesis es que estoy triste y el argumento o porqué con que la mantengo es que he perdido el trabajo, se está sobreentendiendo que perder el trabajo y quedarse en el desempleo es comúnmente, o puede ser admitido, como una causa, como un motivo de tristeza. Porque si yo le dijera a mi interlocutor, para convencerlo de que estoy triste, que lo estoy porque 2 y 2 son 4, o porque París es la capital de Francia, mi interlocutor no vería relación, no vería conexión entre la tesis y el argumento. Ese argumento, como pronto veremos, sería un argumento no pertinente. O yo le muestro cuál es esa conexión en mi caso, porque aunque con carácter general tal conexión no exista, en mi circunstancia sí se da, o yo le argumento eso, se lo fundamento, o de lo contrario, ese argumento no hará ninguna mella en mi interlocutor para convencerse de mi tristeza, o si acaso tendrá el efecto contrario. Vemos que cuando un argumento en primera instancia no es pertinente, tiene la carga de la prueba el argumentante, el que propone ese argumento, para mostrar la pertinencia, que es mostrar la conexión entre eso que como argumento se da y la tesis que se mantiene. Pero sabemos que en derecho son de extraordinaria importancia también esas tesis y esos argumentos referidos a lo que ya en términos un poquito más científicos o filosóficos se llaman estados mentales. Pensemos mismamente que en derecho penal es de
importantísima la intención. Para muchísimos delitos es determinante si se cometieron con dolo o si no hubo dolo, es decir, intención de realizar la acción y provocar, producir con ella el efecto dañino en cuestión, el efecto dañoso para el bien jurídico penalmente protegido. Pues bien, cuando se trata de probar el dolo, estamos en un campo como este, en el cual no nos hallamos ante algo así como una demostración de lo que ahí afuera pasó y tal vez es empíricamente comprobable, sino que funcionará eso que los procesalistas tantas veces denominan la prueba por indicios. ¿Quién sabe? Tal vez ni yo mismo sé con certeza qué hay dentro de mí o qué es lo que yo deseo hacer o que ocurra en este momento. Pero será la presencia de ciertos datos o hechos que se asocian a estados mentales, por ejemplo, a estados de ánimo o intenciones, lo que llevará a considerar, llevará a mi interlocutor a considerar probado o no, cierto o no, verosímil o no, que yo tengo cierto estado de ánimo, por ejemplo, que estoy triste, o que yo tengo o tuve en algún momento cierta intención, por ejemplo, la de robarle el bolso a aquella señora que pasaba por la calle. Es otro tipo de tesis, es otro tipo de argumentación, son argumentos diferentes, esos que están referidos no a hechos de ahí afuera, sino a hechos de aquí adentro, a estados mentales. Porque démonos cuenta de este detalle, que mi cuerpo ahora tenga una temperatura u otra, o que sea uno u otro el número de mis pulsaciones por minuto, eso es un hecho objetivo, eso es un hecho del mundo aunque ocurra en mi cuerpo. Pero el que yo en este momento esté nervioso o tranquilo, triste o contento, con deseos de prolongar este vídeo o deseando que se acabe, eso son estados mentales cuya afirmación o negación puede tener mucha relevancia en muchos momentos de nuestras vidas y de nuestras relaciones sociales, y que la tiene gran relevancia y repercusión también en la práctica del derecho. Y va a ser determinante, por ejemplo, dar vueltas, a analizar, someter a prueba esos argumentos con los que se sustenta una tesis sobre la subjetividad de alguien. Va a ser muy importante someterlos a prueba, analizarlos, para ver lo que hay de sincero o de insincero, de veraz o no veraz en el sujeto que afirma o niega en sí determinado estado de ánimo. En ese sujeto que afirma que ama a otro, o en ese sujeto que afirma que sí quería matar o que no quería matar a ese cuya muerte empíricamente causó. El tercer tipo de argumentos, como ya he dicho, son los que podemos llamar argumentos normativos. Argumentos normativos son aquellos que usamos para calificar normativamente conductas o también a veces estados de cosas. Si alguien dice no es justo que haya un índice tan alto de pobreza en el país X, está calificando, normativamente está calificando como injusto un estado de cosas. Si alguien dice no es justo que haya millones de personas pasando hambre en el mundo, está calificando normativamente un estado de cosas. Para que haya una calificación normativa se requieren dos cosas. Algo que se califica
Es decir, como he dicho, una conducta que A mató a B, vamos a ver si ese homicidio es moral o inmoral. Si calificamos desde un sistema moral, vamos a ver si es jurídico o antijurídico, conforme a derecho o contrario a derecho. Si calificamos desde un sistema jurídico, vamos a ver si esa acción de matar, ese homicidio, es pecaminoso, es pecado o no es pecado. Si calificamos desde un sistema normativo religioso, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere la conducta o hecho que se califica y la referencia normativa que se usa para tal calificación. Cuando decimos que alguien es guapo, como diríamos en España, guapo o feo, lindo o feo, estamos haciendo una calificación que presupone una escala, una vara de medir, un parámetro. No decimos al azar, de una manera puramente aleatoria, si una persona es linda, es bonita o es fea, sino que aplicamos un punto de vista, si quieren entre comillas, normativo, un patrón de belleza y de fealdad, y conforme a ese patrón encajamos en más lindo o más feo a las personas, a los seres humanos que vemos, o a los animales, o a los paisajes, o a lo que fuere. Pues bien, en la práctica del derecho consiste fundamentalmente, o tiene su eje, en la calificación jurídica de conductas y a veces también de estados de cosas o estados del mundo. Se trata, en última instancia, de saber si algo es jurídico o antijurídico, porque en función de esa calificación se seguirá o no una determinada consecuencia jurídica, es decir, alguien tendrá o no tendrá derecho a algo, o alguien tendrá o no tendrá una determinada obligación. Así ocurre en la práctica del derecho y así ocurre también en la práctica moral o con nuestros juicios morales. Cuando yo digo que aquella acción de aquel sujeto es moral o inmoral, decente o indecente, justa o injusta, estoy utilizando calificativos morales que presuponen alguna forma de normatividad, de baremo moral, de reglas morales que nos permiten calificar y clasificar esas conductas según como cuadren o no con esas normas. Si hay una norma moral en un determinado sistema moral que dice que estamos moralmente obligados a ayudar al prójimo que esté en grave apuro, a ser caritativos y solidarios y generosos con las personas más necesitadas, si en un determinado sistema moral existe y se asume esa norma como norma válida de ese sistema, esa norma es la que se me va a aplicar a mí, a mi acción, cuando resulta que le doy la mitad de mi sueldo a mi vecino que no tiene trabajo y que no tiene con qué dar de comer a sus hijos, o se me va a aplicar a mí si paso ante alguien que está en la calle muriéndose de inanición y pudiendo yo prestarle auxilio económico en ese momento, no lo hago. En el primer caso se dirá que yo soy una persona caritativa, en el segundo caso se dirá que yo no soy una persona caritativa, y con ello se significará, en el caso primero, que es moralmente loable, moralmente bueno, moralmente positivo mi comportamiento, y en el caso segundo se estará utilizando la misma referencia normativa para hacer la calificación opuesta
de ese comportamiento mío y decir que soy nada caritativo, que soy insolidario, que soy, en suma, inmoral, en ese sentido o dentro de ese ámbito específico de la moralidad que tiene que ver con la ayuda a los otros. Pues bien, todos los sistemas normativos cumplen esa función de calificar conductas para aplicarles determinadas consecuencias y con el propósito siempre, esto es lo que da sentido a cualquier sistema normativo, con el propósito siempre de dirigir, de encauzar, de orientar la conducta de los sujetos. Los sistemas jurídicos, el derecho, no es sino un sistema normativo más que tiene su autonomía, que tiene su especificidad y que tiene sus características bien concretas. En la práctica del derecho, las normas importan porque cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un litigio, vamos a buscar la solución jurídica de ese litigio, no en lo que diga el catecismo de la Iglesia o los mandamientos de la ley de Dios, no en lo que diga este o aquel sistema moral, por ejemplo, el sistema moral al que se adscriba, del que participe el juez que juzga ese caso, sino que las soluciones para los casos, las soluciones jurídicas para los casos que se convierten en jurídicos porque se ventilan ante instancias jurídicas, esas soluciones las buscamos en las normas del sistema jurídico que toque, del sistema jurídico que corresponda, del sistema jurídico que venga a cuento, que será el sistema jurídico español, el sistema jurídico mexicano, el sistema jurídico peruano, el sistema jurídico boliviano, el que fuere, o el sistema jurídico de la Unión Europea, o el sistema jurídico del derecho internacional, el que sea, el que toque según cómo se articulen las competencias y los alcances de los sistemas jurídicos y los modos de interrelacionarse entre ellos. Bien, ese no es un tema de aquí, de este momento. Con esto estamos aludiendo a contenidos básicos, fundamentalísimos de teoría del derecho que debemos en este instante dar por conocidos. Pero entonces tenemos que todo el tiempo, en la vida ordinaria y en la vida jurídica, se hacen calificaciones normativas y se argumenta sobre las normas de base y sobre la calificación que desde esas normas se aplica a los hechos que en cada caso se enjuician. Si yo tengo un hijo pequeño, si yo tengo un hijo de corta edad, al que todo el rato su mamá y yo le estamos diciendo que no debe jugar con las copas de cristal, porque jugar con las copas de cristal es malo, debido a que puede romperlas, y son valiosas, o sobre todo a que puede herirse. Si nosotros hacemos valer en nuestra comunidad familiar esa norma, cuando ese hijo nuestro, por jugar con una de esas copas, la rompa y se haga una pequeña herida en el dedo, diremos que ha sido malo, que ha sido desobediente, que no es suficientemente bueno, que ha hecho lo indebido. Usaremos el tipo de expresión que mejor nos parezca para hacerle ver que merece su conducta una calificación negativa en aplicación de esa norma que le hemos estado mostrando como norma, válida entre comillas, como norma que debe respetar en la casa y en todas partes. Y se podrá argumentar en el momento en que ese niño o su hermano o alguien de la familia diga lo hizo sin querer, en realidad no estaba jugando, sino que estaba tratando de beber,
en realidad no se le cayó a él, sino que se deslizó sola desde la estantería, etcétera, sobre qué estaremos haciendo. Estaremos condicionando la calificación que el niño merece por esa conducta, la calificación de buena conducta o mala conducta. Y argumentaremos, daremos toda una serie de indicaciones sobre cuál es la norma que viene al caso, qué significa esa norma para el caso, si eso no es aplicable esa norma a ese niño o por alguna razón para él tal norma no debería contar, etc. Estaremos argumentando normativamente, pero no jurídicamente, porque estaremos argumentando normativamente, calificando conductas con base en normas, pero desde un sistema normativo que no es el sistema jurídico, que no es el sistema religioso, que tal vez no es tampoco un sistema moral, sino que es, digamos, un sistema de normas de convivencia caseras o familiares u ordinarias. Entonces hay múltiples sistemas normativos que cumplen funciones comunes, esas de permitir la guía de las conductas mediante la calificación de las mismas con base en normas, calificación que da pie a extraer la consecuencia que en cada caso corresponda y sobre la cual naturalmente también se puede debatir, también se puede argumentar. En últimas, ya no es meramente que interese por sí calificar la conducta de ese niño al que tiró o al que se le cayó la copa, sino que hay que ver qué es lo que a ese niño toca hacerle si la calificación es negativa y concluimos que el niño incumplió el deber que en la norma se contenía. ¿Qué es lo que toca? Regañarlo, castigarlo, prohibirle ver durante unos minutos su programa de televisión favorito, lo que fuere. Bien, mutatis mutandis, esto es, obviamente, lo que sucede en el derecho, solo que en el derecho las normas suelen ser más precisas y tratan de ser más precisas, la aplicación de esas normas no es espontánea o informal, sino que está institucionalizada y sigue la mayoría de las veces ciertas pautas o procedimientos. Ahí tenemos el derecho procesal y a menudo también aquello que se puede argumentar en esos debates sobre la calificación jurídica de conductas o estados de cosas y sobre la consecuencia que se sigue de esa calificación, aquello que se puede argumentar, cómo se puede argumentar, dónde se puede argumentar, cuánto tiempo se puede argumentar, de qué manera se puede argumentar, etc. Todo eso en el derecho, a menudo, en los sistemas jurídicos, a menudo está regulado y está reglamentado. En derecho no vale cualquier argumento, no puede argumentar cualquiera, no cuentan cualesquiera razones, sino que hay una especificidad técnica de lo jurídico, de resultas también de que es el jurídico siempre un sistema con esas características especiales, con una fuerte carga de técnica y con lo que podríamos llamar una hiperregulación de sus propios procedimientos. ¿Qué significa esta expresión que me acabo de inventar? Que no solo hay normas dirigidas a gobernar las conductas, no haga usted eso, no haga lo otro, aquello sí le está permitido, sino que hay normas que regulan el modo en el cual se prestan las calificaciones de esas conductas en aplicación de esas normas y el modo en el cual se extraen esas consecuencias de las normas para las conductas calificadas. Estamos hablando, en suma, de la diferencia bien sabida entre lo que podemos llamar derecho sustantivo y derecho procesal. Pues bien, cuando calificamos
conductas, tenemos por un lado debates, argumentaciones sobre hechos, sean hechos del mundo de ahí afuera, sean hechos de conciencia, por ejemplo, la intención, o el descuido o la indiferencia ante el mal ajeno, etcétera, que puede ser constitutivo de un caso de negligencia. Argumentamos en la práctica jurídica sobre hechos y su prueba, ya lo sabemos, sobre hechos respecto a los cuales se debate si son verdaderos o no, y argumentamos también sobre normas. Y la argumentación sobre normas es fundamentalísima en la práctica del derecho, porque siempre que vamos a aplicar una norma a un caso, podemos repasar si esa norma realmente es una norma jurídica, si existe como tal, si ha sido creada por el órgano competente o incorporada al sistema jurídico de la manera necesaria. Piensen en el debate que en un caso puede haber, el enredo argumentativo que en un caso puede darse sobre si existe o no existe una norma jurídica consuetudinaria que regule cierto evento o cierta conducta o cierto modo de proceder. Así pues, podemos debatir sobre la existencia de las normas, sobre la validez de las normas, es decir, si son perfectas o imperfectas, si se puede intentar anularlas o no, siguiendo siempre los procedimientos de competencia establecidos. Entonces tenemos existencia, validez, podemos debatir sobre si una norma está vigente en un determinado tiempo en que los hechos ocurren o en un lugar en que los tiempos ocurren. Puede haber problemas de vigencia, por ejemplo, ¿se cumplió ya o no se cumplió la vacatio legis previa a la entrada en vigor de esta norma, que hace que esa norma existente, válida, sea también vigente o no vigente? Podemos debatir respecto de las normas, argumentar, cuarto asunto, sobre la aplicabilidad de la norma. Una norma puede ser válida, existente, válida, vigente, sin embargo, no ser aplicable a un caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ese caso toca aplicar una norma ya no vigente, sino una norma que ha sido derogada, pero que es más favorable para el acusado o el demandado. Este ejemplo lo conocemos, estos casos lo vemos, estas cuestiones de aplicabilidad sabemos que son fundamentales en el derecho penal. Y podemos, y aquí está el asunto principal, debatir sobre el sentido o significado y por tanto el alcance que una norma cobra para un caso en particular. No es lo mismo debatir si hay norma o no para el caso, porque puede haber una laguna y entonces nos tocará usar argumentos creativos para justificar el tipo de norma que para la resolución del caso creamos, y usaremos, por ejemplo, argumentos analógicos. No es lo mismo debatir si hay o no hay norma que venga al caso, que debatir cuál es la solución que para el caso da esa norma que al caso viene, esa norma que para el caso es aplicable. Y el que la norma que viene al caso tenga unas u otras consecuencias para el mismo, dependerá en la inmensa mayoría de las veces de la interpretación que de esa norma se haga. ¿A qué llamamos interpretación? Llamamos interpretar en derecho a una operación que consiste en establecer primeramente cuáles son los sentidos o significados que para los hechos del caso la norma puede adquirir, y, segundo paso, se trata de elegir, de escoger uno
de esos significados posibles de la norma para el caso. Interpretar es escoger entre significados posibles, entre interpretaciones posibles de la norma en el caso, una vez establecido claro cuáles son esas interpretaciones posibles. Este es el esquema normal y corriente, bien sabido, de la gran mayoría de los procesos judiciales. En un juicio estándar ordinario, o se discute sobre los hechos y su prueba, y o se discute sobre las normas y su significado en ese caso. Se trata de saber si los hechos cuadran o no cuadran, encajan o no encajan bajo el supuesto de hecho de la norma, y ese encajar o no encajar va a depender en muchísimas oportunidades de cómo en últimas la norma se moldee mediante interpretación. Pongamos un ejemplo muy simple. El Código Penal español, como tantísimos, diferencia entre homicidio simple y homicidio agravado, que en España se llama asesinato. El asesinato o homicidio agravado es un homicidio en el que concurre alguna o varias de estas circunstancias, que son circunstancias agravantes del homicidio al fin y al cabo. Ensañamiento, alevosía y precio, recompensa o promesa. Pues bien, que un determinado modo de dar muerte a alguien dolosamente, sea homicidio o sea asesinato, va a depender de cosas tales como que se entienda por alevosía, qué alcance se dé, en ese caso, pero en el contexto de la interpretación que venga ocurriendo, qué alcance se brinde a ese término alevosía. Les pongo un caso muy sencillo de una sentencia que acabo de leer. Un hombre se pone a discutir en la calle, muy violentamente, con otro hombre que mantenía una relación de noviazgo, una relación de pareja con su hija, con la hija del primero, obviamente. Llamémoslo el padre de la mujer y el novio de la mujer. El padre y el novio lo vamos a llamar. El padre está llamando al novio la atención violentamente, recriminándole algunas conductas, y en ese momento el novio le da un golpe en la cara, le da un puñetazo al padre. El padre saca un cuchillo grande que llevaba, de hoja de 19 centímetros, y hace ademán de ir a clavárselo al novio. Este primero amaga con huir, pero después lo piensa, se lo replantea, vuelve y le planta cara al padre, que tenía el cuchillo en la mano, pero no estaba amenazándolo de frente con él. En ese momento el padre levanta el cuchillo, levanta la mano con el cuchillo y se lo clava en el abdomen al novio. Cuando ve venir el golpe del cuchillo, el novio pues trata de interponer el brazo, recibe un corte en el brazo, pero con todo y con eso no es capaz de apartar la trayectoria del arma, del cuchillo, y se le clava en el abdomen y provocándole heridas que le causarán la muerte a las pocas horas, porque entre otras cosas le secciona el hígado. Pregunta habitual entre juristas, caso normal y corriente, y tema que tuvo que decidir el tribunal en este caso. ¿Es homicidio simple o hay alevosía? La alevosía la hay de distintos tipos. Uno de ellos, que tal vez puede venir a cuento aquí, es la llamada alevosía sorpresiva. Atacar a alguien sin darle margen para reaccionar, margen para que pueda defenderse. Si el padre hubiera atacado a ese novio con ese cuchillo
por la espalda, estaríamos ante un caso indudable de alevosía. Pero como el ataque se produjo de frente y hubo alguna, aunque tenue oportunidad de que la víctima se defendiera, ¿eso constituye alevosía o no lo constituye? Pues bien, es un caso en el que el tribunal podría haber decidido tanto lo uno como lo otro según la interpretación que haga y por tanto el alcance que dé a esa expresión, a ese término alevosía. Optó en esta sentencia que comento por una interpretación restrictiva y dijo no hay alevosía porque siempre que el ataque se produce de frente con alguna, aunque sea mínima, oportunidad de defensa de la víctima, no estamos ante una agresión alevosa, porque si no lo viéramos así, tendríamos que concluir que todo ataque con arma blanca, todo homicidio con arma blanca, es asesinato porque habría alevosía siempre, tanto si el ataque se produce por la espalda o con genuina sorpresa, como si se produce de frente. Bueno, ven que he dicho porque eso es un argumento interpretativo, no importa ahora cómo lo califiquemos, pero sí interesa que veamos que cuando se argumenta sobre interpretaciones, se dan argumentos interpretativos, argumentos con los que cada parte va a defender en el proceso la interpretación que mejor le viene, que más le conviene, y argumentos que el juez o tribunal puede y debe, a su vez, utilizar para justificar la interpretación elegida. Y con esto volvemos al comienzo de esta charla. Decíamos que argumentar es dar argumentos como sostén, como defensa, como fundamento, como justificación de una tesis. En el último ejemplo, en este ejemplo que acabamos de manejar, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis del tribunal? La tesis del tribunal es que por alevosía hay que entender un ataque que no sea de frente y que no permita algún tipo de defensa, aunque sea mínima. Esa es la interpretación que el tribunal escogió, esa es la tesis que le toca defender mediante argumentos interpretativos. La tesis que define alevosía de esa manera, la tesis que otorga ese significado a alevosía, eligiendo ese significado de entre los otros que en el caso cabían sin vulneración de la semántica, del uso lingüístico, de lo que los juristas llamamos el tenor literal de la norma. Y esa tesis, que es una tesis interpretativa, va a ser defendida, va a ser sustentada por el tribunal mediante los correspondientes argumentos que aparecen en la motivación de la sentencia. A su vez, la defensa y la acusación también mantenían tesis interpretativas y cada uno defendía su tesis, cada parte defendía su tesis mediante los argumentos que le parecían más pertinentes y más convincentes para imponer la tesis de cada uno, la tesis de cada cual. Evidentemente, la tesis de la defensa era esa misma, la que sustentaba, la que afirmaba como mejor interpretación, una interpretación restrictiva de alevosía, y la tesis de la acusación era la tesis contraria, la que propugnaba una interpretación extensiva de alevosía. Todos argumentan de acuerdo con la norma, todos argumentan según lo que podemos leer en el artículo 139 del Código Penal Español, que es el que regula el asesinato, pero cada uno mantiene una tesis diferente y la respalda mediante los correspondientes argumentos interpretativos que le sirven o que cree que le sirven como aval, como pilar, como refuerzo, como sustento de esa tesis de
cada cual. Eso es argumentar, por eso es imprescindible que quien en la práctica jurídica trabaja, quien al derecho se dedica, domine la teoría de la argumentación, domine las técnicas argumentativas y sepa, entre otras cosas, y como también veremos, diferenciar entre lo que hace una argumentación eficaz y favorece su éxito y lo que la hace más razonable o más racional y favorece su aceptabilidad.